Cordial saludo, mi nombre es Sergio Andrés Rodríguez Esguerra, hago parte del grupo 14 del curso de ética de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y estoy desarrollando este video como parte de la sustentación de la tarea número 1 del curso de ética. El objetivo propuesto o que me he propuesto con esta presentación y con esta actividad básicamente es presentar y sustentar las ideas principales de las lecturas definidas para la tarea número 1 del curso de una manera argumentativa y crítica, pero sobre todo apropiar en mi vida personal y en mi vida profesional los conceptos que se desarrollan en estas lecturas. En este segundo momento de esta presentación o de esta sustentación, lo que vamos a hacer o lo que voy a hacer básicamente es presentar las ideas principales desarrolladas por los autores en cada una de las lecturas y a partir de ellas, digamos que presentar mis opiniones y conceptos desarrollados no solamente basados en los conceptos que se desarrollan en la lectura, sino también a partir del entendimiento y, como mencionaba, de la apropiación de las ideas desarrolladas por cada uno de los autores. Entonces, en esta primera parte, el texto que vamos a validar es el texto titulado ¿Para qué sirve realmente la ética?, de la señora Adela Cortina, en la cual su idea principal y la idea que se desarrolla es básicamente el entendimiento de cómo la felicidad del individuo, basada en relaciones de confianza y libertad, se constituyen en un pilar o en la base del reconocimiento de los demás, a partir de ese reconocimiento de los demás, de la justicia, y a partir de la justicia, de la consolidación de un Estado, de una sociedad y de un Estado, que a su vez, digamos que como una pirámide inversa, se va a sustentar en la confianza, la libertad y la justicia, ¿cierto? Entonces, la autora en ellos desarrolla 5 temas fundamentales: el tema de la ética desde la moralidad o la inmoralidad, ¿cierto? El tema de la felicidad, la confianza, la libertad y la justicia, entendiendo en este primer pilar o en este primer punto que la ética y la moral son diferentes. La ética está asociada hacia los conceptos o hacia los comportamientos que son beneficiosos para todas las personas en una comunidad, mientras que la moral, digamos que se vive de una manera mucho más individual y está asociada hacia cuáles son los comportamientos adecuados de ese individuo o, bajo mi precepto, en cierta, digamos, contexto en el que me encuentro. Respecto a la felicidad, lo que indica la autora es entender la felicidad como como el conductor de la vida hacia los sentimientos propios, y a partir de esto, cómo poner esos sentimientos a favor o hacia el servicio o al servicio de los demás, ¿cierto? En lo que respecta a la confianza, pues lo que indica la autora es que la confianza es un valor base de la integridad y el relacionamiento de las personas. Es un valor fundamental, sobre todo en aquellas personas que tienen responsabilidades públicas. Estas personas deben generar y ser pilares de confianza para que en ellos se entreguen, digamos que las responsabilidades de construir la normatividad que va a delinear o que va a definir la sociedad en la que se vive, ¿cierto? La libertad, pues está concebida como el entender que con libertad podemos ser más allá que ir más allá de ser individuos, sino que entender que hacemos parte de una sociedad y que, a pesar de que tenemos la libertad de hacer y vivir como
entre comillas, queremos o nos parece o deseamos, pues entendemos que hay ciertos límites que se deben respetar en la medida que hay otras personas, otros individuos que hacen parte de la sociedad en la cual se vive, ¿cierto? Y en lo que refiere a la justicia, lo que dice básicamente es, pues la justicia es el entendimiento de la justicia desde las personas íntegras que son capaces o que somos capaces de reconocer esas situaciones injustas y que no solamente las reconocemos, sino que tomamos acción frente a esas situaciones para restablecer precisamente esa injusticia, ¿cierto? Para garantizar esas condiciones básicas de vida hacia esas personas donde se cometen esas injusticias. Okay. Eso con relación a la primera lectura. La segunda lectura está, del señor Adolfo Sánchez, se encuentra dentro del contexto general del texto que se llama, que es Ética y Política, y en uno de sus apartados está la segunda lectura propuesta para el curso, que es Moral y Política. En este texto, lo que se busca básicamente por parte del autor es establecer la relación entre la política, partiendo del análisis de las ideologías que tienen los diferentes partidos, los diferentes movimientos, donde estas y la moral se traduzcan en justicia, libertad, igualdad y dignidad humana, ¿cierto? El texto, desde luego, es un texto muy político, ¿cierto? Podríamos iniciar por decir que es un texto muy parcial si no se lee dentro del contexto que realmente es. Digamos que el texto lleva o pone en un punto muy alto respecto a lo que es la moral y la ética, los principios de la izquierda en lo que concebimos como política, ¿sí? Es lógico y se entiende que el autor lo que está desarrollando en este texto es el entendimiento de la ideología de lo que es una izquierda y una derecha, ¿cierto? Sin querer denigrar ninguno de los dos conceptos o desdibujar, como menciona él, alguna de las dos tendencias. Y sí deja muy bien parado, por supuesto, la izquierda, pero lo que se entiende, por supuesto, si uno lo ve desde una perspectiva humana, desde una perspectiva del individuo y su reconocimiento en una sociedad, ¿cierto? Aquí, perdón. ¿Qué pasó acá? Ok. En el texto podemos encontrar básicamente cinco temas que se desarrollan. El primero es la izquierda, sus principios, sus vertientes y movimientos. Como decía, en esto se presenta a la izquierda como un reivindicador de las banderas que encamina a la sociedad hacia la libertad, la igualdad y la democracia. También se entiende, digamos que cuando hablamos de la derecha y sus principios, también se presenta una imagen muy descolorida de lo que es la derecha como un partido o como una ideología limitada, desdibujada, que está que proclive solamente a la productividad, ¿cierto? A la valoración del individuo en la medida que pueda aportar y producir. Eh, eh, y pues basada en un interés particular de enriquecimiento, básicamente. También se presentan los grupos sociales,
o los movimientos sociales como una respuesta de las personas hacia la desvalorización de la política y de los partidos políticos. Entonces, en lo que concebimos como los movimientos o los grupos sociales, lo presenta el autor como digamos que como esas asociaciones de personas que se que quieren presentar una visión independiente de lo que son los partidos políticos, de lo que es la política tradicional y quieren, digamos que, por supuesto, representar los intereses de la sociedad. ¿Sí? Los intereses normalmente de la sociedad y de pequeñas representaciones de esa misma sociedad, ¿no? Con digamos que los movimientos sociales también tienen intereses particulares, pero digamos que no están viciados con los problemas eh, que asociados o más bien con los vicios que tienen los partidos políticos. En esa misma lectura también se desarrollan lo que los movimientos de fascismo, zapatismo, como digamos, como vertientes políticas anárquicas, ¿cierto? Respuesta precisamente de ese desgano de participar de esos grupos tradicionales de la política o como respuesta muchas veces a las opresiones o las medidas que se adoptan por este grupo de personas hacia por este grupo, por estos grupos políticos hacia el resto de la sociedad o la mayoría de la sociedad. Y digamos que por último se desarrolla en la lectura lo que es digamos el entendimiento de la sociedad ideal a partir de las teorías de Rawls en las que se definen básicamente las prácticas necesarias para articular una sociedad justa o ideal. Listo. Del texto, pues digamos que, como decía al principio, pretende o le da o posiciona muy bien lo que es la izquierda. Uno llegaría a concebir y a, digamos que, a alinearse con el entendimiento de que la izquierda sería la opción adecuada para quienes están pensando en la construcción de una sociedad basada en la persona, en el individuo, más entendería que estos principios en el que hay una igualdad, un reconocimiento, una justicia, cierto, una libertad, deberían ser transversales a cualquier tipo de ideología. Si yo soy de derecha y estoy proclive al desarrollo económico de una sociedad, ese desarrollo económico debería estar encaminado hacia el fortalecimiento de los valores básicos del hombre y no hacia la degradación de la persona simplemente como un ente que es productivo y no, o no dentro de una sociedad. Entonces, si bien en la lectura la izquierda sale como una Dalit en defensa de ese individuo, también hay que entender que esos principios de libertad e igualdad no deberían ser asociados a una u a otra o a otro tipo de pensar o ideología, sino que deberían ser los motores de cualquiera de ellas. ¿Cierto? Independiente si mi interés es un desarrollo del individuo, si mi interés es un desarrollo de la sociedad. Por último, tenemos la lectura de El humanismo hoy, que está dentro de este mismo escrito de ética y moral, en el cual básicamente digamos que se hace una crítica alrededor de si el humanismo como una corriente filosófica, como una corriente de pensamiento en la que se integran los valores
del ser humano, los valores del hombre, y en los que se pretende construir sociedades ideales a partir de esos valores, eh, tiene sentido o no dentro de, dentro de la sociedad actual, ¿cierto? O dentro del desarrollo histórico de lo que es la sociedad en cualquiera de sus ámbitos o contextos. Aquí se hace una, digamos que una lectura muy crítica y un desarrollo muy crítico de lo que es el humanismo, eh, sobre todo porque es evidente que las diferentes eh, corrientes que han desarrollado el humanismo, los diferentes tipos de humanismo que se han tenido alrededor durante la historia, como es el humanismo clásico, como es el humanismo eh, cristiano o el último humanismo, siempre ha puesto al hombre como un ser supremo dentro de una sociedad que domina la naturaleza para su beneficio, para su desarrollo personal y para el desarrollo de la sociedad. Y a partir de estos, digamos que se hace una crítica muy argumentada de lo que pueda llegar, de qué tan válido es el humanismo y qué tan aplicable es en la sociedad. En este mismo texto, digamos que se pone de manifiesto el hecho de que pueda llegar a existir, incluso de que pueda llegar a existir el humanismo como tal. eh, Se pone de manifiesto que el humanismo es más ideológico, es ideal y no tiene manera de ser comprobable, por lo que de alguna manera se desvirtúa su valor y su veracidad, su validez, ¿cierto? Mm, no hay forma o no se ha tenido una sociedad ideal en la cual se haya podido comprobar o se haya podido o se pueda manifestar este humanismo y de a partir de esta comprobación o de este estudio poder identificar digamos que sus características básicas. Sí, dentro de la misma lectura se dice o se desarrolla o se entiende que al contrario del humanismo hay unos movimientos antihumanistas, ¿sí? Que sí se han presentado en la sociedad durante la historia, temas como el holocausto nazi, temas como el mismo fascismo, ¿cierto? En los que se desarrollan o en los que se generan actividades inhumanas y se muestran como un movimiento, como se muestran como una filosofía a la par del mismo humanismo. Al respecto, yo considero que si bien existen actos digamos que inhumanos cometidos por cualquiera de estos movimientos, son generados a partir de ideologías más no de filosofías, ¿cierto? Que si bien han marcado un hito en la historia, no han trascendido en ella. Y que obedecen más al sentir y al pensar y al seguimiento de ciertas personas digamos que y sus ideas, eh, más no que trasciendan en la humanidad y en la sociedad como una filosofía o una corriente filosófica o una corriente de pensamiento. Lo que sí hay que entender es que, digamos que los actos de barbarie, estos actos inhumanos cometidos por estos movimientos, eh, obedecen, por supuesto, a una naturaleza que también hace parte del hombre. Y es esa naturaleza en la que cualquier medio justifica el fin que estoy promoviendo. Y es esa naturaleza en la que también como individuo busco
imponer mis ideas a cualquier precio, ¿cierto? Em, Como decía, pues considero que no hace parte, digamos que no se puede concebir como un movimiento filosófico, una corriente de pensamiento, el antihumanismo. Considero también que el humanismo tiene hoy más que nunca está vigente y tiene una tarea preponderante en la sociedad, y es el resurgimiento precisamente de esos valores básicos del hombre como base, valga la redundancia, para construir una sociedad que que cada vez cambia de manera más rápida, y que sobre todo en la que ese afán de producir y de tener va modificando los valores, o más bien desvirtuando los valores, pero que estos deben ser los que trasciendan en la humanidad. Entonces, desde esta perspectiva, y ya para concluir, pues el humanismo tiene una tarea muy importante. Si bien hoy en día digamos que está de capa caída, sí su labor es preponderante dentro de la sociedad, pero sí va a necesitar ampliar su espectro y ampliar su visión, y entender que el humanismo no se puede centrar en solamente el hombre, su ser, su entender y su bienestar, sino que debe acoplar y traer a su concepto y a su ideología también otros factores fundamentales que definen al hombre y que lo digamos que lo determinan como persona y como humano, como lo es la naturaleza, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, en este sentido, eh, es fundamental que el concepto del humanismo sea replanteado, pero sobre todo la participación de otros agentes dentro de este concepto sea valorada e integrada en esta corriente de pensamiento. Muchas gracias por su atención. Eso es todo, muy amable.